un mundo en donde se habla de libertad, se habla de libertad de expresión, libertad de pensamiento, en un mundo donde supuestamente los derechos humanos deberían funcionar, un mundo donde la democracia supuestamente tiene requerimientos y uno de ellos es que uno pueda expresar sus ideas. De repente aparecen personajes como Alejandro Bodar que por tener una postura determinada frente a una cuestión como por ejemplo la Palestina, termina enfrentando un caso judicial que quiso destruirlo y bueno. O sea, el tema de los 12 estados, que ha sido un debate, incluso que ahora lo empiezan a levantar, para mí cínicamente, algunos gobiernos europeos, porque se les está moviendo el piso, porque hay tanta solidaridad con la causa palestina que tienen que salir a decir algo. Pero creo que es una utopía la de 12 estados, personalmente. Creo que es una utopía porque Israel no lo va a permitir nunca. Nunca va a permitir que haya un estado palestino. Por lo tanto, creo que en la medida que va quedando cada vez más claro esto, cada vez más claro, cada vez más surgen la posibilidad de que haya un apoyo social tan grande como para volver a recuperar territorio. Ahora, el problema es que los que tenemos que tener una conciencia clara somos los que intentamos encabezar esos procesos. Entonces, ese es un debate para mí. ¿Cuál es la salida? Yo te digo, por ejemplo, hay un debate. ¿Cuál es la salida? Derrotamos a Israel. ¿Qué queremos construir ahí? Ese es un debate que nos merecemos hacer. O sea, ¿qué vamos a construir si derrotamos a Israel? O sea, ¿se va a poder convivir? ¿Va a haber muchas disputas sectarias en un estado de ese tipo? No, y eso le va a dar camino, ¿me entendés?, a que se recomponga el enemigo. ¿O realmente si logramos derrotarlo, vamos a lograr hacer una tierra donde se conviva, donde convivan los pueblos, donde se pueda disfrutar entre todos de la región? Esos debates tenemos que hacer, porque muchas veces estamos juntos en la lucha, pero después nos dividen la estrategia que tenemos cada uno. Entonces tenemos que hacer esos debates entre nosotros, entre los que peleamos contra un enemigo común. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Irán al aire. Soy Suhail Azad. Como siempre, un gran placer reencontrarme con una nueva historia. Estamos con un invitado que yo lo estaba esperando hace tiempo y la verdad que estoy con mucha felicidad por tenerlo. Hugo Alejandro Bodar, para muchísimos conocido. 2 de diciembre de 1963, Córdoba. Leemos su biografía desde Wikipedia. Es un dirigente político argentino. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Es secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad y coordinador de la Liga Internacional Socialista. Integra la redacción del periódico Alternativa Socialista y el portal Periodismo de Izquierda. Para mí, más que un placer tener un invitado tan, como diríamos nosotros, grosso como Alejandro Bodar. Alejandro, un fuerte abrazo desde Irán y desde Irán al aire. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un poco exagerada la presentación, pero gracias. Te agradezco a vos. Estuvimos hablando hace un tiempo con el doctor Ismael Jalil, que bueno, nos contó en detalle toda tu historia y todo lo que sufriste y te tocó enfrentar, una experiencia muy dura seguramente desde lo personal, en un mundo en donde se habla de libertad, se habla de libertad de expresión, libertad de pensamiento, en un mundo donde supuestamente los derechos humanos deberían funcionar, un mundo donde la democracia supuestamente tiene requerimientos y uno de ellos es que uno pueda expresar sus ideas. De repente aparecen personajes como Alejandro Bodar que por tener una postura determinada frente a una cuestión como por ejemplo la Palestina, termina enfrentando un caso judicial que quiso destruirlo y bueno, nos vas a contar un poquito. ¿Qué es lo que pasó, Alejandro, con tu historia? Bueno, mira, seguramente Ismael te ha contado que ha sido mi abogado. La verdad que hemos encarado juntos esto con la misma pasión, el juicio, porque tanto mi abogado como yo tenemos pensamientos muy similares. Mira, por apoyar al pueblo palestino, denunciar el genocidio del Estado de Israel, denunciar al sionismo como la corriente que le da sustento a la limpieza étnica, al genocidio que han estado llevando adelante, no desde ahora, sino de hace 80 años, pero en el último tiempo ya de una manera brutal.
la DAIA, que es una institución sionista Ajá, argentina, me hizo una denuncia y lamentablemente encontró en una fiscalía muy adicta al poder de turno un amigo y me judicializaron penalmente, ¿no? ajá, Eh, Tuve que pasar ya por 4 instancias judiciales porque en las dos primeras me salió a favor, que tenía libertad de expresar mi pensamiento, una cosa que es lógica, se supone, pero que no es tan lógica cuando tocas intereses. claro. En tercera instancia me condenaron a prisión, apelamos en ese caso nosotros y bueno, el último capítulo ha sido mi absolución, ¿no? Mi absolución por Perfecto. considerar que tenía todo el derecho a dar opinión. De todo modo, esta película sigue porque seguramente en estos días va a apelar el sionismo, todavía hay una instancia más porque, bueno, porque está para eso, para intentar acallar las voces y generar miedo en comunicadores, en otros activistas que, bueno, frente al hecho de lograr condenas con dirigentes, como en mi caso, que somos dirigentes más públicos, bueno, eso, por supuesto, puede generar miedo en el resto. Pero bueno, pero no han logrado. Yo creo que el objetivo central del sionismo, que ha sido tapar bajo el silencio, la persecución, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo, la denuncia al Estado de Israel, creo que se ha ganado una batalla en la opinión pública mundial, porque nunca como ahora ha quedado tan claro quién es la víctima y quién el victimario en esto, ¿no? Y claramente que el Estado genocida y sionista de Israel es el responsable de un genocidio, de un apartheid sobre el pueblo palestino y del intento de construir su gran Israel sobre la base de la limpieza étnica de un pueblo, Totalmente. que es el único pueblo que tiene derecho a construir un Estado en toda esa región, porque es el pueblo que fue usurpado por la colonización de Israel con complicidad de las superpotencias para hacer de ahí un enclave que le sirva de brazo armado para intentar garantizarse las riquezas, enormes riquezas que tienen los pueblos árabes y bueno, y ante cada uno que se levante, tener ahí un abrazo militar con bombas nucleares y todo, ¿no? Como ha pasado con otros pueblos, porque hoy estamos hablando de Palestina, pero es colonizador sobre los pueblos de la región, por eso ha invadido el Líbano en su momento, ha atacado Irán, a Siria, y bueno, y si no lo frenamos en algún momento, va a seguir, porque es su esencia. Alejandro, sacando el tema de la defensa judicial, que bueno, es lo que nos interesa, obviamente, desde tu postura y que bueno, te puedas salvar para seguir con seguridad viviendo tranquilo como cualquier argentino. A nivel popular, ¿hubo apoyo? O sea, la gente, la sociedad, cuando escucha que un Alejandro Bodar, por tener una postura, digamos, positiva frente al tema palestino, por ejemplo, y negativa frente al Estado sionista, termina con un caso judicial y penal. ¿Encontraste apoyo del pueblo? ¿La gente se está dando cuenta? Digo, ¿la gente está despierta sobre lo que está pasando? ¿Se da cuenta el sionismo lo que está haciendo? ¿Cómo está callando a las personas? ¿Cómo está acabando con lo que ellos mismos han considerado que es libertad de expresión? ¿Con lo que ellos mismos han considerado como uno de los principios básicos de la libertad humana? Sí, mira, la verdad que hasta a mí me ha sorprendido. Prácticamente no hay concentración, acto, movilización donde no se levanten voces de apoyo, ¿no? De apoyo a mi persona. Después de mí intentaron con otras personas también, que creo que el fallo este positivo va a ayudar. Pero sí, sí, ha habido mucho apoyo. Incluso te digo más, en el juicio oral pasaron en defensa mía desde un premio Nobel como Pérez Esquivel hasta Ujú. familiares, por ejemplo, familiares de la AMIA, que fue un atentado Ah, qué que bueno. y expresaron el apoyo claro a mí. Organizaciones judías que levantan la campaña no en nuestro nombre, porque no quieren ser cómplices de lo que está pasando, personalidades políticas de distintas organizaciones. O sea, la verdad que el grado de apoyo ha sido muy grande. Y yo una cosita así para rescatar del fallo, que Sí. el fallo da por tierra con el argumento fundamental que tiene el sionismo para
en todo el mundo intentar atacar a los que defendemos el Estado palestino, porque termina desmontando lo ridículo de la declaración de la IRA, que es que quieren imponer una nueva definición de antisemitismo, que es la de que si Ujú. vos criticás al Estado de Israel, sos antisemita porque estás criticando al Antisemita. pueblo, y si vos criticás al sionismo, también porque estás criticando a la comunidad judía. Bueno, el fallo deja Claro. claro que, primero, todo el pueblo judío no es sionista, y de Ok. hecho nosotros lo hemos demostrado en mi propio juicio, y ni tampoco cuando uno ataca al Estado de Israel está atacando a los judíos. Ok. Lo que estamos nosotros defendiendo es que ahí hay un Estado que se ha construido usurpando a otro pueblo, ¿no? Usurpando tierras, usurpando territorios y que lo sigue haciendo y que yo lamentablemente creo que lo va a seguir haciendo pese al acuerdo que se está haciendo ahora porque es su esencia. La esencia del Estado de Israel desde que se construyó fue abarcar cada vez más territorio y en algún momento hacer la gran Israel. Y yo creo que por eso todos los que creemos en la humanidad, en los derechos básicos, tenemos que estar del lado del pueblo palestino, ¿no? Hasta que logre su objetivo, que es recuperar territorio. No solamente, en mi caso, yo profeso la idea de que no solamente hay que lograr que Gaza y Cisjordania salgan las garras de Israel, sino que hay que recuperar los territorios perdidos para que puedan volver los refugiados, los millones de refugiados que todavía mantienen sus llaves, las llaves de sus casas que fueron usurpadas, de sus terrenos. Por eso yo creo en una Palestina única, laica, que vaya del río al mar y de que se recuperen los territorios, ¿no? Única forma, creo yo, de vivir en paz, porque mientras exista el Estado genocida de Israel, eh, no va a haber paz porque va a romper todos los acuerdos, como ha roto todos los acuerdos que se han hecho a lo largo de la historia, y van a volver al ataque porque es su esencia. Yo digo un ejemplo siempre para que los jóvenes me entiendan. Si uno se va a vivir un edificio y al lado tiene un asesino serial, Ujú. más temprano que tarde el asesino serial te va a atacar. Por lo tanto, no se puede Total. convivir con un asesino serial. Por eso creo que Así es una es. causa de la humanidad la causa palestina. Por Yo hace todo unos esto, días tenía por una decir estas cosas entrevista, es que me quieren meter preso, ¿no? Pero bueno, seguiremos diciéndola. un diálogo con Manu Pineda, también de España, un amigo, y que me decía el tema de la paz, dice, mientras existe Israel, tiene que existir la guerra, porque la fundación del Estado de Israel está basada en la guerra, o sea, existe para la guerra, porque su legalidad no puede hacerse realidad a no ser que sea a través de la expulsión, de la ocupación, de la violencia, de la masacre, del genocidio. Así que totalmente de acuerdo. Esto de una Palestina única, Alejandro, porque uno habla de esto y se ve que mucha gente no está contenta y todos hablan de los dos estados y del derecho de Estado de Israel y toda la historia. ¿Cómo se logra sacando el tema ideal? Uno dice, bueno, lo ideal sería esto, está bien. En lo operativo, en el campo, en lo práctico, ¿cómo se logra esto? O sea, ¿hay posibilidad de que algún día se vea ese ideal hecho realidad? Mira, yo creo que uno pelea por causas y no puede asegurar de que el triunfo está asegurado, porque de hecho, ahora, al mismo tiempo, sin lucha no se logra nada. Entonces, Claro. es una pelea, es una lucha que está abierta. Lo que sí creo es algo importante, o sea, el tema de los dos estados, que ha sido un debate, incluso que ahora lo empiezan a levantar, para mí cínicamente, algunos gobiernos europeos se le está moviendo el piso, porque hay tanta solidaridad con la causa palestina que tienen que salir a decir algo. Pero creo que es una utopía la de dos estados, personalmente. Ujú. Creo que es una utopía porque Israel no lo va a permitir nunca. Nunca va a permitir que haya un Estado palestino. Por lo tanto, creo que en la medida que va quedando cada vez más claro esto, cada vez más claro, cada vez más surgen la posibilidad de que haya un apoyo social tan grande como para volver a recuperar territorio. Acá, Claro. la verdad que hay solo dos posibilidades para mí, en relación a este tema. O Israel nos derrota a todos, porque yo creo que derrota de Palestina es una derrota de la humanidad, no sería solo de Palestina, porque se configura una barbarie que después va a ser un modelo a seguir en otros casos.
y por lo tanto hay una gran Israel, que es el proyecto de Israel, o se derrota a Israel y se vuelve a antes del 48. Yo creo que no hay dos variantes, otra tercer variante. Y por lo tanto creo que la pelea de los que queremos un mundo justo y que peleamos por causas justas, yo creo que es hacer todo lo posible para que se vuelva antes del 48. ¿Cómo lograrlo? Y mirá, yo creo que hay es una batalla no solo de los palestinos, sino que es una batalla del mundo árabe, en primer lugar. Es una Ujú. batalla que hay que ganar a muchos gobiernos que para mí lamentablemente no tienen una posición correcta sobre el tema, sino que terminan pactando muchas veces con Israel por su propio beneficio. Por lo tanto, creo en los pueblos árabes, ¿no? Que en algún momento los propios pueblos árabes pongan las cosas donde hay que ponerlas y porque eso generaría mucho aislamiento. Creo que la enorme movilización que ha habido a nivel mundial tiene que hacer cuentas con sus gobiernos, porque acá lo que hay que lograr es ruptura de relaciones de todos los gobiernos con relaciones, aislar a Israel, aislarlo a Israel, y creo que la movilización popular es el camino, y yo aspiro a que en algún momento haya una revolución en, en Medio Oriente que ponga las cosas en su lugar. Y creo que es posible, porque lo imposible es creer que se va a vivir en paz con un Estado de Israel que avance y avance y avance. Mira, ahora mismo se está negociando la paz, ¿no? Sin Sí. embargo, en Cisjordania siguen avanzando los colonos y el ejército en este mismo momento, mientras se está negociando la paz, se sigue avanzando en tratar de colonizar más y más y más territorio. O sea, en el Líbano la situación es precaria, en Siria la situación es precaria, en Irán entiendo que hoy, por ejemplo, dijo más o menos algo así, dijo Donald Trump en el Parlamento israelí, que está reunido ahí porque le dijo a Irán, bueno, ahora cuando ustedes quieran vamos a volver a hablar. Lo que quiere decir es una nueva amenaza. Por lo tanto, Sí. yo creo que no hay salida para los pueblos. O peleamos para liberarnos, cada uno, y en este caso estamos hablando de Palestina, pero se podría hablar de Latinoamérica, podemos hablar de África. O sea, somos pueblos sometidos, semicolonizados o colonizados directamente como Palestina. No nos queda otra que pelear y luchar para tratar de ver si en algún momento podemos vivir en paz, pero dignamente, porque tampoco se trata de la paz de los cementerios, es una paz Claro. digna, donde Mm. la gente pueda vivir dignamente, ¿me entendés? No tenga que estar todo. Entonces, vos me preguntás si es posible. Mira, yo lo que creo que es imposible, imposible por el camino de dejarse someter a los dictados de Estados Unidos, de Tony Blair ahora que se hace el bueno y quiere ser negociador, ¿me entendés? O de Sí. Israel. Por lo tanto, yo creo que no nos queda otra que seguir peleando hasta que logremos el mundo justo que nos merecemos como seres humanos, porque fíjate vos la técnica cómo ha avanzado un nivel la técnica que podríamos todos los seres humanos trabajar a lo mejor 3 o 4 horas y satisfacer nuestras necesidades y al mismo tiempo dedicarnos a disfrutar del arte, de la cultura, de viajar, de que nuestros hijos puedan, del deporte, y sin embargo nada de esto sucede. O sea, los Totalmente. avances son para que solamente una minoría viva bien y el resto vivamos cada vez peor. Entonces, en la zona, o sea, hasta que no haya una Palestina única, no va a haber paz en la zona, porque yo creo que los pueblos no se van a dejar arrastrar a la barbarie sin seguir peleando, peleando y peleando. Y bueno, y mientras haya lucha hay posibilidad de ganar. El problema es cuando deja de haber lucha. ¿Sí? Afortunadamente, vos fijate lo que pasa en todo el mundo y la gente pelea como puede y esa es la esperanza que uno tiene. Nos derrotarán y bueno, es una posibilidad, pero la esclavitud se derrotó, el feudalismo se derrotó y yo creo que el capitalismo en esta etapa de barbarie también es posible derrotarlo y hay que pelear, ¿no? No queda otra, ojalá, yo por suerte tengo unos años, me gustaría estar con mis hijos, ya disfrutar, Claro. pero no te queda otra que pelear si querés cambiar las cosas, ¿no? Escuchame una cosa, Alejandro, porque obviamente yo hace como 30 años vivo acá en la zona, estuve viviendo en el Líbano muchos años y ahora estoy en Irán. Y bueno, a mí me tocó vivir la lucha desde cerca. Yo hoy en día tengo prohibida la entrada a la gran mayoría de los países, estoy en una lista del FBI
llamada No Fly, en donde no me permiten subir a un avión, me tengo que mover simplemente en 2 o 3 países amigos de la zona, y he vivido la lucha, digamos, como víctima real, simplemente por hablar. O sea, yo soy un académico y soy un teólogo y soy un difusor de la religión en algunos países y tengo una actividad cultural, académica de hace aproximadamente 30 años y por eso, por ese crimen de decir algunas verdades, hoy tengo prohibida la entrada a medio mundo. Entonces me tocó experimentar la lucha como víctima desde adentro, ¿no? Y me doy cuenta que la lucha necesita de mucha paciencia por un lado, necesita de una decisión clara no solo por parte de los pueblos, sino de los gobiernos. Lo tocaste vos el tema con respecto a muchos gobiernos árabes que están en la posición incorrecta de la historia. Y por otro lado vemos que, por ejemplo, la República Islámica de Irán ha tenido una consecuencia con esta lucha de forma muy auténtica, con sus hombres, con sus recursos, con su política. Lo puso todo en el campo de batalla para luchar, y quizá es uno de los pocos que queda en el mundo que está luchando directamente con el imperio, directamente con el sionismo. ¿Qué opinás sobre el tema de cómo convencer a los gobiernos? O sea, Irán se convenció con una revolución hace 47 años. ¿Los demás gobiernos qué se hace? O sea, ¿podemos hacer un modelo a seguir, como por ejemplo lo hizo Irán? En su momento lo hemos vivido con muchos personajes que realmente se comprometieron con la lucha, la Unión Soviética en un momento, Cuba en un momento, Venezuela en un momento. Tenemos historias, África del Sur. ¿Hay posibilidad de encontrar una esperanza, digamos, para la zona, que realmente haya un modelo de lucha comprometida, política, de gobierno? Mira, vos tomás ejemplos que para mí hay que seguir, porque todos esos ejemplos se revelaron. O sea, para mí hay un punto clave que son los pueblos, ¿no? Porque Sí. eh, todo proceso, para mí no hay salida sin una revolución en Medio Oriente. No, no hay otra salida. Y para eso son clave los pueblos, ¿no? Aunque yo creo que los pueblos están cada vez más cansados del orden existente y estarían dispuestos a hacer gestas. Muchas veces no encuentran los caminos porque no encuentran los liderazgos, ¿no es cierto?, que puedan llevarlos hacia ahí. Hay muchas frustraciones, van, vienen. Estuvo la primavera, por ejemplo, árabe, que conmocionó a muchos pueblos también. Pero bueno, eso, ¿me entendés? O sea, no había lideranzas como para que eso terminara como a lo mejor a uno le hubiera querido que terminen. Pero bueno, pero yo creo que el camino es ese, no, no hay otro camino más que la revolución, no, no hay otro. Entonces yo aspiro a que en algún momento haya una revolución en todo Medio Oriente, que tampoco es en un país, yo creo que tiene que ser regional, como creo que no se va a liberar África mientras no haya una revolución de panafricana, ni Latinoamérica, ningún país solo puede. El mundo está muy interconectado, los poderes que han creado el imperialismo son muy fuertes, pero se los puede derrotar como pueblo. Una Cuba, si vos te fijas, en el medio a metros del imperio, sin embargo pudo porque el pueblo la acompañó, y creo que esa es la salida para todo esto. Eh, y por eso yo trabajo para eso, yo trabajo, incluso no sé si la voy a vivir, porque también vos lo que dijiste una cosa que es la paciencia. Uno, por supuesto, uno quiere que todo, ¿me entendés?, en los tiempos humanos, ¿no es cierto?, de una vida se resuelvan. Muchas veces no se resuelven en los tiempos que uno quisiera, pero yo digo esto porque se trabaja mucho con la frustración, ¿no? Para que Sí. la gente abandone la pelea. Porque, no, no, Ganarte yo por creo, cansancio. por cansancio, yo creo que no, yo creo que en un mundo donde te quieren meter el individualismo, arreglate como puedas, yo creo que hay que combatir eso, y hay que trabajar no para uno, sino para las generaciones futuras también, porque yo aspiro a que mis hijos tengan un mundo donde se pueda vivir. La sed de ganancia destruye el planeta, están haciendo aberraciones con el planeta. Y bueno, y estamos viendo genocidios, algo que no se veía antes, porque genocidios ha habido varios, pero nunca uno televisado, y sin embargo trabajan para que uno
no tenga sensibilidad sobre eso. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, pero seguir trabajando y seguir peleando y dar el granito de arena, incluso pese a las consecuencias, porque bueno, motorizaba un poco la charla el tema de mi juicio. Yo creo que bueno, que vale la pena correr riesgos también en la vida, ¿no? Si no se hubieran corrido riesgos, generaciones y generaciones pasadas, hoy estaríamos de nuevo casi en la esclavitud. Yo creo que muchas cosas que se han logrado han tenido que ver con enormes sacrificios. Por eso la cantidad de mártires que hay a lo largo de la historia, que han dado su vida para que uno esté un poquito mejor, yo creo que es lo que uno como ser humano tiene que hacer, poner por delante el interés colectivo al interés individual y convencer a los jóvenes, que los quieren convencer muchas veces bueno, de que lo colectivo no va a hacer lo tuya. No, no, acá nadie se salva solo, o sea, acá hay una lucha colectiva y que es en pos de la humanidad y que por lo tanto, aunque uno no la vea, vale la pena porque mañana cuando se consigan los logros, uno va a haber colaborado, aunque no la vea con ese granito de arena, si no baja los brazos, si sigue, si no les tiene miedo a todos estos Claro. personajes, por ejemplo. Así que creo que vale la pena luchar, hay que tener paciencia, pero si uno no abandona, yo estoy convencido que se va a lograr una Palestina del río al mar, que se va a lograr solucionar los problemas de la humanidad y que todos los recursos estén al servicio de vivir bien, que se puede. O sea, porque vos a lo mejor, si te remontás hace 400 años, no había las condiciones técnicas como para alimentar dignamente a la humanidad, pero hoy lo hay, hoy hay recursos para que la humanidad toda tenga trabajo, pueda vivir dignamente, cada vez trabajar menos. Sin embargo, pasa lo opuesto, porque hay un pequeño grupo que es el que está comandado por Estados Unidos, por esta superpotencia, la que quiere acaparar todo para que haya un 1% que viva bien y el resto bueno, yo creo que vale la pena luchar contra eso para que alguna vez haya un mundo que sea digno de ser vivido y no sufrido como es hoy. Así que yo creo que es posible, ¿eh? Mientras luchemos es posible todo. Está bien. Analizando un poco tu discurso, Alejandro, sobre el tema de la revolución y el compromiso de los pueblos, la necesidad de que haya un movimiento colectivo, vos tocaste un tema importante que es el tema del liderazgo o la lideranza, digamos. Muchos pueblos quizá tengan voluntad, no encuentran al líder que los maneje, que los lleve, que los traiga, que les indique el camino, que los guíe, que los incite muchas veces. Y yo quiero tomar un tema que es importante, que creo que estamos también ahí en una crisis a nivel revolucionario, que es el tema de las ideologías. Más allá de un pueblo y de un líder, las revoluciones siempre se han dado con ideales plasmados en ideologías revolucionarias o en culturas revolucionarias. Yo viví en estos países que acá hay una cultura de levantamiento y de esfuerzo y de lucha y de revolución. Entonces, digo, en un mundo tan globalizado como hoy, en la McDonaldización del universo, en hacer un hombre light y una cultura muy, digamos, light en todo sentido, eh, no hace falta una ideología revolucionaria que mueva las conciencias, que mueva las mentes, los corazones y después mueva las voluntades, porque yo veo que el mundo va hacia una ideología muy poco precisa, sin tantos ideales revolucionarios, sin tantos valores revolucionarios. Digo, veo a un hombre mucho más débil que no tiene ganas de luchar, ni voluntad de luchar, ni interés de luchar a nivel ideológico. ¿Cómo lo ves vos, Ale? No, es evidente que la crisis de los 90, con la caída para mí de la Unión Soviética y del campo socialista, creó una crisis importante, crisis que hasta el día de hoy no se ha solucionado desde el punto de vista por la positiva, ¿no? Creo que eso Claro. existe. Ahora, pero también creo que existe una crisis ideológica en el campo de la burguesía y del imperialismo también, que eso es lo que crea un mundo inestable donde nada está dicho todavía. Fíjate la crisis del 2008-2009, o sea, la crisis tremenda que tiene el poder central. Estados Unidos, que era hegemónico completo, ha ido perdiendo su hegemonía. Han surgido otros centros de poder, o sea, yo creo
que de todo eso, y lo único que tienen para ofrecer es hambre y miseria, y eso genera resistencia. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición, si quisiera, donde sí hay una crisis ideológica grande, pero que no es solo del campo de los que queremos un mundo mejor, también es de los otros. O sea que, y esa crisis se tiene que resolver en algún momento, y yo aspiro a que se resuelva positivamente a favor de los pueblos. Porque el problema sería si nos hubieran derrotado por completo y mansamente todas las poblaciones aceptáramos el orden que nos quieren imponer. Mira, Trump surgió porque precisamente el orden que querían imponer le fracasó. O sea, porque Ujú. si no, un Trump pateando la pelota y todo lo que quedaba del viejo orden de la Segunda Guerra Mundial, habla de un imperialismo en crisis, donde está perdiendo la hegemonía, o sea, no. Entonces, yo creo que hay que mirar con cierto optimismo el momento, porque sí, nosotros, el campo este, podríamos decir, de los que queremos cambiar las cosas, no tiene mucha claridad y no ha logrado ganar a millones para una estrategia clara. Pero el otro campo, que es el que quiere dominarnos, tampoco tiene claridad y está pasando por una crisis, ¿eh? Entonces, yo creo que de esa transición hay que tener expectativa en que los pueblos le encuentren una salida. Y yo creo que lo va a lograr como lo ha logrado a lo largo de la historia. Por eso te voy a insistir, por eso no somos esclavos, porque si fuera por estos tipos, y no lo somos porque siempre los pueblos encuentran el camino para rebelarse. Por supuesto, yo creo que hay que hacer un debate entre nosotros, entre la gente que quiere cambiar las cosas, de cuál es la estrategia, ¿no? Que tendríamos que Claro, hacerla, tendríamos que ponernos a discutir un poquito eso. Yo soy socialista, sigo claro. creyendo que la salida es socialista. Ahora, también veo los problemas que hubo en el socialismo real y que por lo tanto hay que discutir porque ese ha sido un punto a favor de los que querían lo opuesto que han utilizado eso. Pero ahora hay una crisis de la democracia, por ejemplo. Nadie defiende la democracia. Bueno, discutir, bueno, ¿cuál es la democracia que nosotros defendemos? Que no es precisamente la del imperio, no es la de Israel, que lo que intentan pintar como la democracia del Medio Oriente. O sea, bueno, hay que hacer esos debates para ver si podemos llegar a una estrategia común. Yo no pierdo el optimismo, porque mientras los pueblos luchan, yo creo que eso hace avanzar la conciencia. ¿Me entendés? O sea, porque de última, yo siempre recuerdo algo, ¿me entendés? Yo como socialista, marxista, muchas de las revoluciones no se hicieron sobre la base de una teoría, sino que se hicieron sobre la base de necesidades básicas. Paz, pan y tierra, por ejemplo, fue una Claro. consigna o sea, ahora el problema es que los que tenemos que tener una conciencia clara somos los que intentamos encabezar esos procesos. Entonces, ese es un debate para mí. ¿Cuál es la salida? Yo te digo, por ejemplo, hay un debate. ¿Cuál es la salida? Derrotamos a Israel. ¿Qué queremos construir ahí? Ese es un debate que Claro. nos merecemos hacer. O sea, ¿qué vamos a construir si derrotamos a Israel? O sea, ¿se va a poder convivir? ¿Va a haber muchas disputas sectarias en un estado de ese tipo? No, y eso le va a dar camino, ¿me entendés?, a que se recomponga el enemigo. ¿O realmente vamos, si logramos derrotarlo, vamos a lograr hacer una tierra donde se conviva, donde convivan los pueblos, donde se pueda disfrutar entre todos de la riqueza? Esos debates tenemos que hacer, porque muchas veces estamos juntos en la lucha, pero después nos dividen la estrategia que tenemos cada uno. Entonces tenemos que hacer esos debates entre nosotros, entre los que peleamos contra un enemigo común. Totalmente. Con respecto a la estructura, una pregunta que se la hice quizá la última vez a Vanina Biasi, más allá de la lucha y del movimiento de los pueblos y del levantamiento y de la revolución en sí, yo lo que veo que la otra parte, el enemigo, el que está frente a nosotros, tiene una estructura política, económica, social, de mediática. Hay una estructura que nosotros llamamos capitalismo, liberalismo, imperialismo, sionismo, pon el nombre que quieras. Digo, hay algo del otro lado como estructura. De este lado yo veo que hay mucha voluntad y hay mucha lucha, pero estructura, o sea, ¿cuánto manejamos el mundo nosotros? Digo, a nivel estructura,
somos débiles frente a la estructura global que creó el enemigo en esta lucha, en esta guerra. Y yo creo que ahí tiene que haber un debate, porque a mí me preocupa que sin estructura, ¿hacia dónde vamos a luchar? Es como que la energía se libera, ¿viste? Va de un lado para otro. Sí, hay mucha lucha, pero media dispersa. ¿Qué opinás vos sobre eso? ¿Hace falta en algún momento una estructura, algo de eso? No, yo desde ya, yo creo que sin organización, que vos le llamás estructura, yo le llamo organización, ¿no? Una organización es imposible, o sea, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de la historia. O sea, sin organización no podés enfrentar un poder que está organizado, que tiene estructura, que está en crisis, pero sigue teniendo estructura. Yo creo que, bueno, la tarea es cómo nos reagrupamos y construimos esas estructuras. La lucha sola de por sí no basta, o sea, puede haber una lucha tremenda, pero son fuerzas que se dilapidan si no hay una organización. Yo cuando te hablaba de liderazgo, en general es organización, ¿no? O sea, Claro. cómo construimos organización. Y para eso es importante debatir cómo nos reagrupamos los que opinamos cosas parecidas, porque lo que hay es una gran Ujú. dispersión. Ha logrado, yo creo que desde los 90, ¿no? Los 90 fue un golpe muy grande y se generó una gran dispersión. Y esa dispersión se ha visto reflejada en que hay una débil organización de los que queremos cambiar el mundo, para decirlo de una forma. Sí. Dispersión, debilidad, crisis, llamémosle como lo que querramos. Yo creo que esa es la gran tarea. La tarea es construir ese poder real que vos decís, esa organización, esa estructura para poder enfrentar una cosa muy poderosa, en crisis, pero que sigue siendo poderosa porque tenemos una debilidad desde este campo. Entonces, ese para mí, por eso yo cuando te hablo del debate, de discutir la estrategia, es al servicio de construir organización, construir organización. Porque los pueblos pueden luchar y luchan. Yo creo que mientras lucha hay posibilidades, pero la lucha sola no alcanza, no alcanza. O sea, hay que organizarse y hay que tener estructura, como vos decís. El tema es cómo construimos una estructura. Para eso nos necesitamos varios. De ahí viene un Claro. tema que es el tema de reagruparnos, de empezar a discutir estas cosas. Al mismo tiempo yo creo otra cosa, que es que mm, la lucha da más posibilidades, abre más posibilidades de construir, de organizar, si uno las sabe aprovechar. Entonces, nosotros en Argentina estamos intentando construir un frente, un gran frente, frente de izquierda, que intenta, que hace unos años no éramos nada, y sin embargo ahora somos una tercera fuerza. Creo que somos los más consecuentes que hemos peleado, por ejemplo, por Palestina, Claro. porque tenemos bastantes puntos en común, una estrategia. No te digo que todos opinamos exactamente lo mismo, pero bueno, pero creo que esto, si en algún momento en Argentina se pudiera avanzar porque hay una crisis brutal del orden establecido, a construir un gobierno distinto, eso sería un avance grande a nivel internacional. Pero creo que en cada país hay que tratar de trabajar por hacer eso. Yo soy parte de una liga, la Liga Internacional Socialista. Trabajamos en varios países, en más de 50 países, para hacer esto también, para organizarnos y tratamos de no ser sectarios, sino que al revés, trabajar de tender puentes con otros, porque sabemos que nos necesitamos, entre otras fuerzas. Incluso podemos tener matices, pero bueno, pero lo que tenemos que discutir cómo vamos construyendo esa organización. Después, cada país que se logre liberar tiene que estar al servicio también de esa estrategia. Yo creo que eso es importante. O sea, no pensar que si yo, por ejemplo, si en Argentina logramos nosotros en algún momento alcanzar el poder, creo que sería un error completo creer que las tareas son solo para Argentina, porque es Claro. tan grande el poder de afuera que si vos no te extendés a otros países, es muy difícil derrotarlo y es más probable que te derroten ellos. Pero por eso creo que el tema es poner cada uno, incluso los países que vamos logrando liberarnos al servicio de un objetivo más global. Para construir ese poder que tiene que ser internacional, porque el monstruo es internacional, no es nacional, no es solo Estados Unidos. Hay uno, y por eso y entre ellos tienen intereses comunes y se defienden entre ellos. Bueno, tenemos que aprender también a tener esa misma conciencia de clase nuestra, de defendernos entre nosotros, que muchas veces cuesta, ¿eh? Que Sí.
Entonces, bueno, pero bueno, sí, pero esa es la tarea. O sea, yo creo que hay que construir una enorme organización con lazos internacionales para darle batalla en todos los terrenos al imperialismo, podemos decir, al sistema. Yo creo que es más global, que hay un sistema, que el capitalismo, tal cual como está establecido, ya está llegando a la barbarie, porque está involucionando. Y creo que, bueno, que hay que derrotarlo, y lo tenemos que derrotar entre todos, organizándonos, creando una gran estructura internacional, no solo nacional, para poder hacerlo. Totalmente. Con respecto a la estructura, una pregunta que se la hice quizá la última vez a Vanina Biasi, más allá de la lucha y del movimiento de los pueblos y del levantamiento y de la revolución en sí, yo lo que veo que la otra parte, el enemigo, el que está frente a nosotros, tiene una estructura política, económica, social, de mediática. Hay una estructura que nosotros llamamos capitalismo, liberalismo, imperialismo, sionismo, pon el nombre que quieras. Digo, hay algo del otro lado como estructura. De este lado yo veo que hay mucha voluntad y hay mucha lucha, pero estructura, o sea, ¿cuánto manejamos el mundo nosotros? Digo, a nivel estructura, somos débiles frente a la estructura global que creó el enemigo en esta lucha, en esta guerra. Y yo creo que ahí tiene que haber un debate, porque a mí me preocupa que sin estructura, ¿hacia dónde vamos a luchar? Es como que la energía se libera, ¿viste? Va de un lado para otro. Sí, hay mucha lucha, pero media dispersa. ¿Qué opinas vos sobre eso? ¿Hace falta en algún momento una estructura, algo de eso? No, yo desde ya, yo creo que sin organización, que vos le llamás estructura, yo le llamo organización, ¿no? Una organización no, es imposible, o sea, yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de la historia. O sea, sin organización no podés enfrentar un poder que está organizado, que tiene estructura, que está en crisis, pero sigue teniendo estructura. Yo creo que, bueno, la tarea es cómo nos reagrupamos y construimos esas estructuras. La lucha sola de por sí no basta, o sea, puede haber una lucha tremenda, pero son fuerzas que se dilapidan si no hay una organización. Yo cuando te hablaba de liderazgo, en general es organización, ¿no? O sea, Claro. cómo construimos organización. Y para eso es importante debatir cómo nos reagrupamos los que opinamos cosas parecidas, porque lo que hay es una gran Ujú. dispersión. Ha logrado, yo creo que desde los 90, ¿no? Los 90 fue un golpe muy grande y se generó una gran dispersión. Y esa dispersión se ha visto reflejada en que hay una débil organización de los que queremos cambiar el mundo, para decirlo de una forma. Sí. Dispersión, debilidad, crisis, llamémosle como lo que querramos. Yo creo que esa es la gran tarea. La tarea es construir ese poder real que vos decís, esa organización, esa estructura para poder enfrentar una cosa muy poderosa, en crisis, pero que sigue siendo poderosa porque tenemos una debilidad desde este campo. Entonces, ese para mí, por eso yo cuando te hablo del debate, de discutir la estrategia, es al servicio de construir organización, construir organización. Porque los pueblos pueden luchar y luchan. Yo creo que mientras lucha hay posibilidades, pero la lucha sola no alcanza, no alcanza. O sea, hay que organizarse y hay que tener estructura, como vos decís. El tema es cómo construimos una estructura. Para eso nos necesitamos varios. De ahí viene un Claro. tema que es el tema de reagruparnos, de empezar a discutir estas cosas. Al mismo tiempo yo creo otra cosa, que es que mm, la lucha da más posibilidades, abre más posibilidades de construir, de organizar, si uno la sabe aprovechar. Entonces, nosotros en Argentina estamos intentando construir un frente, un gran frente, frente de izquierda, que intenta, que hace unos años no éramos nada, y sin embargo ahora somos una tercera fuerza. Creo que somos los más consecuentes que hemos peleado, por ejemplo, por Palestina, Claro. porque tenemos bastantes puntos en común, una estrategia. No te digo que todos opinamos exactamente lo mismo, pero bueno, pero creo que esto, si en algún momento en Argentina se pudiera avanzar porque hay una crisis brutal del orden establecido,
a construir un gobierno distinto, eso sería un avance grande a nivel internacional. Pero creo que en cada país hay que tratar de trabajar por hacer eso. Yo soy parte de una liga, la Liga Internacional Socialista. Trabajamos en varios países, en más de 50 países, para hacer esto también, para organizarnos y tratamos de no ser sectarios, sino que al revés, trabajar de tender puentes con otros, porque sabemos que nos necesitamos, entre otras fuerzas. Incluso podemos tener matices, pero bueno, pero lo que tenemos que discutir cómo vamos construyendo esa organización. Después, cada país que se logre liberar tiene que estar al servicio también de esa estrategia. Yo creo que eso es importante. O sea, no pensar que si yo, por ejemplo, si en Argentina logramos nosotros en algún momento alcanzar el poder, creo que sería un error completo creer que las tareas son solo para Argentina, porque es Claro. tan grande el poder de afuera que si vos no te extendés a otros países, es muy difícil derrotarlo y es más probable que te derroten ellos. Pero por eso creo que el tema es poner cada uno, incluso los países que vamos logrando liberarnos al servicio de un objetivo más global para construir ese poder que tiene que ser internacional, porque el monstruo es internacional, no es nacional, no es solo Estados Unidos. Hay uno, y por eso y entre ellos tienen intereses comunes y se defienden entre ellos. Bueno, tenemos que aprender también a tener esa misma conciencia de clase nuestra, que de defendernos entre nosotros, que muchas veces cuesta, ¿eh? Que, Sí. entonces, bueno, pero bueno, sí, pero esa es la tarea. O sea, yo creo que hay que construir una enorme organización con lazos internacionales para darle batalla en todos los terrenos al imperialismo, podemos decir, al sistema. Yo creo que es más global, que hay un sistema, que el capitalismo, tal cual como está establecido, ya está llegando a la barbarie, porque está involucionando. Y creo que, bueno, que hay que derrotarlo, y lo tenemos que derrotar entre todos, organizándonos, creando una gran estructura internacional, no solo nacional, para poder hacerlo. Mira, es muy interesante lo que decís, especialmente el tema de los puentes, el tema del encuentro, el tema de una comunicación directa entre los pueblos. Yo siempre fui de la idea que tiene que haber un encuentro directo entre los pueblos. No tiene que haber ni traductores, ni mediadores, ni puentes de comunicación. Tiene que haber un encuentro humano real entre todos los oprimidos. El imam Khomeini, al triunfo de la revolución, decía: crear un partido de los desposeídos del mundo, de los oprimidos del mundo, como diciendo, bueno, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo que fue causa y víctima de una injusticia y una opresión, nosotros tenemos que estar ahí para defenderlos. Y eso es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, ¿cuán preparada está nuestra voluntad y nuestra estructura para lograr un verdadero encuentro? Cuando te hablo de un verdadero encuentro, Alejandro, estoy hablando de algo que es práctico y operativo. Digo, podemos a nivel pensamiento llegar a muchos puntos en común, podemos a nivel comunicación hablar y entendernos mutuamente, pero digo, ¿cuán práctico hicimos este discurso? Yo soy musulmán, vos sos socialista. ¿Cuántas sociedades tenemos entre un Alejandro Bodar y un Suhail Assad? ¿Cuántas escuelas en común tenemos donde mi hijo se sienta al lado de tu hijo? ¿Cuántos comercios abrimos en sociedad, un comunista con un socialista, con un musulmán sunita, con un ortodoxo? Digo, estamos preparados para eso, porque si no nos toca la idea de concientizar y empezar a educar una nueva generación con ese espíritu. Bueno, yo creo que no, yo creo que la tendencia es a buscar esos canales de encuentro. Yo creo que te digo, si vos, yo creo que incluso cada vez más está internacionalizado todo y por lo tanto cada vez más hay. Ahora, que nos falta mucho, nos falta mucho. Pero creo que esa es la tarea, es buscar esos puentes, buscar esas intercomunicaciones, interrelacionarnos, ver si de entre todos podemos lograr una síntesis, sin que eso implique abandonar las particularidades, porque creo que el mundo es muy diverso y nosotros
Tenemos que aprender a convivir en la diversidad, a poder hacer cosas en común en la diversidad, porque no intentar convencer al otro del 100% de lo que uno opina, sino que todo lo contrario, tratar de ver los puntos que nos unen y a partir de ahí construir y poder lograr ir haciendo esos puentes que vos decís. ¿Está preparado? ¿No? Yo creo que nos falta mucho y esa es la debilidad mayor que tenemos. Por eso creo que débil y todo, Estados Unidos y todos los poderosos avanzan por nuestra debilidad. Creo que se ha visto, por ejemplo, bueno, lo estamos viendo en Palestina, yo te lo digo, o sea, en Palestina la mayor debilidad de nuestro campo es que no ha habido una inteligencia común, ¿no? De los gobiernos, de los pueblos, de todo. Entonces, esa es la debilidad de ellos. Ahora, hay que construir eso, hay que construir. Yo soy un militante, por lo tanto, yo creo en ir construyendo, ir construyendo, no esperar a que las cosas se den, sino interrelacionarme para avanzar un poco en las cosas para que esto pueda darse. Entonces, va a haber matices y diferencias. Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, porque sino usarlos en un sentido creativo y al servicio de una elaboración colectiva que siempre se puede avanzar más desde distintas opiniones, porque si todos opinamos lo mismo, es medio aburrido y no vas a llegar a la verdad. Pero ahora, nosotros como parte de nuestra organización apelamos a eso. Por eso trabajamos en distintos países que tienen distintas realidades, distintas culturas, distintas formas de ver un mismo problema y somos respetuosos de eso, pero al mismo tiempo trabajamos para ver en qué nos une. Y, por ejemplo, que la causa palestina es una causa que nos une a todos, o sea, no podríamos construir nada si alguien está del lado de Israel, por ejemplo, pero Claro, ¿se entiende? Pero, claro. pero si tenemos puntos en común muy fuerte, a partir de ahí podemos tener distintas cosas. Nosotros tenemos compañeros en Pakistán, tenemos compañeros en el Líbano, tenemos compañeros en muchos países donde las culturas, donde los problemas son distintos, problemas religiosos, etcétera. Yo, por ejemplo, yo no tengo religión, pero trabajo permanentemente con compañeros que sí lo tienen. El problema no, ¿se entiende? No pasa por ahí. El tema es si nos podemos poner de acuerdo en una causa común. Claro. Entonces, si logramos eso, vamos a avanzar. Y yo creo que la gente busca caminos, ¿me entendés? Para avanzar en ese sentido. Por supuesto, después podríamos hablar más en profundidad de temas más, cómo lograr esto, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que sí. Yo te vuelvo a insistir, yo mientras haya lucha soy optimista, porque creo que los pueblos encuentran el camino. eh, Sí, y creo que la tarea de los que somos, yo soy de una organización y entiendo que sin organización no llegás ni a la esquina, pero creo que tenemos una responsabilidad de cómo construir grandes organizaciones, no pequeñas sectas ni pequeños grupos de opinión para quedarse tranquilo uno mismo. Entonces yo creo que hay que reagrupar internacionalmente a todos los revolucionarios del mundo, que habría que reagruparlos, discutir un programa entre nosotros, qué mundo queremos, cómo vemos un poco ese mundo y detrás de eso pelear y pelear y pelear. Mm. Y, y si se Eh, hace eso, yo creo que podemos llegar. O sea, yo creo que es posible. Yo creo que hay que combatir un poco el escepticismo, porque el escepticismo es un veneno que nos lo tratan de inyectar desde las clases dominantes, para que creamos de que lo nuestro es utópico, de que no se puede, y por eso fomentan el individualismo, sobre todo en los jóvenes. No, eso está bien, pero es ideal. Dedícate a lo tuyo. Bueno, yo creo que hay que contrarrestar esa cultura, que hay que mm, contrarrestarla. Y hay que contrarrestarla también con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo de. Pero, pero no sé, bueno, vos estás en Irán. Irán, sería importante ver cómo ve Irán también, ¿no? El tema, ese debate, cómo ve el tema de la región, cómo ha visto, por ejemplo, los golpes que ha recibido Hezbollah, no digo, qué análisis hacen de un poco de eso. El propio Hamas, ¿no? Que se ha debilitado también a partir de esto, los yemeníes, cómo ven el punto, cómo ven incluso, cómo ven desde Irán la salida para Medio Oriente. ¿Cuál es la salida para Medio Oriente? ¿Cómo se enfrenta a una Israel que tiene armas nucleares, que tiene, ¿no?, un poderío económico tremendo? O sea,
¿cuáles son las relaciones de Irán con el resto de los países? ¿Cómo logramos que los países que han sido muy, muy, muy pro-israelíes en un mundo árabe, ¿no es cierto?, cambien? O sea, si hay posibilidad de revueltas y revoluciones en la región, ¿qué rol va a jugar Irán frente a eso también, ¿no? Que es o sea, yo te digo, yo tengo ideas en general, tengo amigos iraníes Mm, acá, cosas y todo, pero son debates que sería importante porque no es lo mismo desde un país que desde una organización que pelea en países que están dirigidos por gente, ¿no es cierto?, que está más bien claro, pro imperialismo. Yo estoy con mi ley acá, te imaginas que acá claro. en Argentina estoy en una situación, aunque le Mm, queda poco de vida, porque no, mm, es muy luchadora la clase obrera y los mm. trabajadores y los sectores populares argentinos, pero bueno, a mí me interesaría en algún momento eso, un poquito, ¿cuál es la estrategia de Irán, ¿no? Para este mundo y para la región? Porque Irán está en el ojo de la tormenta también, ¿no? Digo, Totalmente, totalmente. Bueno, yo voy a tocar un pequeño tema sobre el tema de Irán porque salió la conversación que lo planteaste vos para darte mi opinión desde la experiencia, no como especialista, pero sí desde alguien que, bueno, hace 30 años vivo en Irán y conozco de cerca la realidad iraní. Vos dijiste un tema que es fundamental y es que está en el ojo del huracán. Yo creo que Irán, uno de los problemas que tiene que fue impuesto es que no la dejaron descansar para poder pensar tranquila y organizarse. Digo, estuvo constantemente en una batalla, en una lucha, en una guerra, y una guerra con el mundo, porque vos viste el sistema lo que es, o sea, el sistema te corta políticamente, te bloquea económicamente, te hace guerras, que amenaza, que el tema de seguridad, que las revueltas internas, que los posibles golpes de Estado, que el apoyo a su gente interna en el Parlamento, en la estructura política, o sea, no te está dejando respirar. Entonces, como vos tocaste el tema de la organización y yo el tema de la estructura, yo creo que el problema es que no te dejaron descansar un minuto desde el triunfo de la revolución hasta hoy, como para que puedas empezar a pensar en la unión y en los puentes y en la relación. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene Irán, que desde el principio. Y lo otro, yo creo que, desgraciadamente, el tema de los medios de comunicación actuaron de tal forma que, bueno, la guerra psicológica, viste, mata. Digo, nadie quiere estar en contacto con Irán. No me hables de Irán. No quiero puentes con Irán. No, si me ponen la visa en el pasaporte, entonces no puedo entrar nunca más a los Estados Unidos o a la Unión Europea. Y así te puedo dar 70 ejemplos. Digo, cuando yo hablo de la paciencia, Alejandro, y vos como revolucionario me lo vas a entender, la lucha necesita un grado de compromiso importante. El compromiso a perder muchas cosas. Irán se la banca, pero el mundo no está tan dispuesto a perder mucho por Irán o por una línea revolucionaria o por una lucha, entonces nos enfrentamos un poquito a eso. Tocaste el tema de Milei y me gustaría preguntarte, justamente porque hablaste del rol fundamental de los pueblos. La lucha necesita de la voluntad de los pueblos. Yo cuando veo un pueblo como el argentino que en esta etapa elige a un Milei para dirigir el barco, ¿dónde estamos, Alejandro? O sea, ¿dónde estamos? Vos como argentino me entendés, o sea, elegir a Milei para que dirija, o sea, ¿qué significa eso? Yo creo que tiene una explicación porque hay una frustración muy grande con las estructuras tradicionales que no han solucionado los problemas básicos. Mira, acá hubo una dictadura feroz, pero el pueblo cuando salió de la dictadura tenía esperanzas muy grandes de lograr revertir la situación, de lograr avanzar en educación, en salud, en superar la pobreza. Sin embargo, no se ha logrado con los distintos gobiernos. Y entonces la desesperación lo hizo que, cansado de lo viejo, sin, la gente votara, ¿me entendés? Por un tipo que, ojo, que no es que, que está como parte de esa derecha global que ha armado una serie de eslogan, ¿no es cierto?, que efectistas. Ahora, eso duró poco, porque yo creo que este año, Milei tiene menos de 2 años, eh, ya empezó la debacle. Y ya hoy ya te diría que el tipo si no fuera
si no fuera porque hay elecciones que son un canal, ¿no? Muchas veces que eh, esto terminaba el año con una situación como fue hace mucho tiempo, en 2001, ¿no? Con Con De la un Rúa. levantamiento con De la Rúa. Creo que muy probablemente, como las elecciones van a mostrar un rechazo absoluto a Milei y le quedan 2 años más, eso está en la perspectiva, ¿eh? Yo creo que puede ser que en la perspectiva argentina haya nuevamente un levantamiento popular. Haya un levantamiento. Es más, yo trabajo para ello. Yo sé que me van a decir destituyente y todo, pero yo creo en la democracia de los pueblos. No creo en las instituciones cuando están al servicio de que uno suba y haga cualquier cosa. Entonces creo que se inició ese camino. Acá el debate es qué poner después de mi ley, porque hay un Claro. desengaño con lo anterior. Mi Claro, ley ¿qué alternativas hay? claro, es un subproducto de esto, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo construir una alternativa que sea distinta a mi ley, pero también a lo anterior que trajo a mi ley? Porque la gente, ¿me entendés? Entonces, ese es el debate. Y yo creo que este debate está en otros países del mundo, ¿eh? Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos compañeros nuestros en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una polarización tremenda, ¿eh? Ujú. Eh, y te diría que la juventud y sectores importantes de la clase trabajadora tienen el ojo en la mira a Trump, ¿eh? Ahora, el problema es, cae Trump, ponele, se entiende y se arma. ¿Cuál es la salida? Porque la salida tampoco es los demócratas, ¿me entendés? Porque Biden, que fue el que estaba antes, perdió por haber apoyado a Israel, porque Biden en la campaña le decían genocida Biden, entonces por eso ganó Trump, ¿me entendés? Incluso, vos Claro. fíjate que entonces, ¿cómo construir algo distinto, algo nuevo? Yo creo que ese es el debate mundial en muchos países, que es, ¿me entendés? Las derechas suben por el desastre de lo anterior, pero rápidamente entran en crisis porque no le dan nada, no le solucionan ningún problema. Se abren en crisis. Ahora, de esa crisis surge algo nuevo. Yo creo que estamos en ese momento. Por eso yo soy optimista por eso, porque ese es el debate que está en todos lados. O sea, bueno, voté esta porquería, me equivoqué, pero no quiero volver al pasado. ¿Qué es lo que hay que construir? Y ahí es donde entra lo que yo te digo, que es el rol nuestro, el rol de los que tenemos más o menos ciertas ideas de cómo hacemos para empalmar con la gente. Entonces yo creo eso, pero hay que entender el fenómeno de las derechas, ¿eh? Las derechas no surgen por méritos propios, sino esencialmente apoyándose en las debilidades y en los De errores y en los... los desastres de lo anterior, pero rápidamente entran en crisis. Entonces yo creo que van a entrar en crisis más gobiernos, más. Vamos a un mundo muy inestable. Yo creo que el mundo no está estable. No logran un nuevo orden mundial. El imperialismo no logra un nuevo orden mundial. Estamos en un gran desorden mundial. Ahora, de ese desorden puede surgir una alternativa. Por eso yo creo que, aunque no sea para mañana, yo vuelvo con los tiempos humanos. Yo tengo una edad que sé que me queda poco hilo en el carretel. Entonces hay un peligro, que bueno, si no surge, ¿me entienden? Ya, Claro, ya está, no, claro, fracasamos. claro, No, hay que trabajar con más perspectiva. Por eso los jóvenes, hay que trabajar con los jóvenes que tienen más una línea de futuro y por lo tanto se claro. entiende, pueden ser menos impacientes que uno. Yo creo en eso, pero yo creo que yo estoy convencido de que otro mundo es posible y que está cada vez más cerca, no cada vez más lejos, porque ellos están muy mal. Está bien, tocaste un tema que a mí me interesa tocarlo desde lo político, pero se transforma también en un tema social, cultural, religioso, que es el nuevo orden mundial. Digo, el problema no estará en que cada grupo quiera armar un único orden mundial, o sea, dirigir al mundo con una serie de criterios y parámetros no sé, de estructura política o de sistema político que quizás no funciona así y tenemos que caer en que, bueno, muchachos, gobernemos sin un único orden mundial. O sea, o tu orden o el mío es, porque la lucha al fin y al cabo se da, no sé, el socialismo quiere que el mundo sea socialista y el Islam quiere que el mundo sea musulmán. Y el capitalismo del mismo modo, digo, no tendremos que reorganizar nuestras mentes para decir, muchachos, hagamos una división lógica según la idiosincrasia de cada uno, las necesidades de cada uno, los requerimientos de cada uno, la estructura política de cada uno y lo que pueda dirigirse de la mejor forma, pero teniendo en cuenta la diversidad y con alternativas varias y no la idea de un único orden. No sé si me entendiste
¿Me puede No, te explicar? entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que el gran problema es que está todo tan Mm, interrelacionado en el mundo. Primero que desde que surgió el imperialismo como fenómeno, el imperialismo intenta avanzar y arrasar con todo para que sea su orden el único. O sea, mientras exista el imperialismo, va a haber una lucha para evitar que el orden que quieren imponer ellos, que es el orden del cementerio, de la guerra, de la explotación, de la dominación de los pueblos, ¿se entiende? O sea, mientras existan ellos, es como mientras existe Israel, o sea, claro, es muy difícil lograr eso que vos decís. Para eso primero hay que derrotar al monstruo, que es el imperialismo, y si ahí puede ser que se abra otra perspectiva de mundo, pero mientras existan ellos, van a pelear para cada terreno, para cada territorio, para cada cosa, ¿no? No van a dejar que el mundo pueda vivir en paz. Por eso creo que es muy importante organizarse, juntarse para evitar que eso, que esta gente imponga su orden, ¿me entendés? Después puede ser que se abra una perspectiva distinta, pero mientras eso esté, va a ser una utopía lo otro, ¿me entendés? Porque no te van a dejar, por lo tanto, porque uno quisiera, sí, si si todo el mundo razonara como uno, las cosas claro. serían más fácil, pero hay intereses, las corporaciones solo se sostienen avanzando más, bueno, tendríamos que discutir incluso un poco hasta de economía, cómo lograr, ¿me entendés? Si es posible tres Ah, o cuatro economías en el mundo, o hay una siempre que va a ser la dominante, son debates incluso hasta teóricos, etcétera, pero yo para simplificarlo, mientras exista el imperialismo, no hay forma si no lo destruís para poder, y ahí sí podés repensar otro mundo, pero primero hay que dar una batalla contra eso. Mientras existe Israel, no va a haber paz en Medio Oriente, no va a haber posibilidad de nada. ¿Me entendés? Y vuelvo a insistir siempre y digo algo. Yo cuando hablo de Israel no hablo del pueblo judío, hablo de ese aparato monstruoso, ¿no? que existe ahí, que, que, que está ahí y que ha traído población de Europa hacia ese territorio, convenciéndola de que es su tierra prometida, cuando es todo un gran verso, pero bueno, ya entraríamos en otro. O mm, sea, lamentablemente, para repensar el mundo, primero hay que derrotar al imperialismo y a sus satélites, porque si no es imposible pensar otra cosa. Diríamos que habría que empezar quitando los obstáculos en el camino, después empezar a caminar, digamos. Exactamente, sí, sí, porque te imponen ellos la agenda, no la impones vos. ¿Me entendés? O sea, la agenda te la Sí. imponen ellos. O sea, fíjate lo que pasa cada vez que o sea, son tipos que están colonizados, quieren colonizar, su esencia es colonizar, son colonizadores y por lo tanto, Mm, ¿cómo vas a, no, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, que los BRICS o todo, no hay no, no. ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad, o sea, ¿me entendés? Porque encima la economía es una economía mundo, vos necesitas del resto de los países, porque que podríamos convivir perfectamente en paz entre los países, intercambiando lealmente productos, ¿me entendés? No haciendo todo lo mismo para una competencia, no hay planificación. Y la planificación tiene que surgir a nivel internacional, pero para que haya planificación hay que sacarse encima estos tipos que son la anarquía, ¿me entendés? O sea, pero bueno, yo, yo creo que es posible derrotarlos, por eso creo que es posible otro mundo. Ahora, no veo el otro mundo sin derrotarlos, primero, ese es el tema. Escuchame, Alejandro, para ir terminando, porque ya parece que ya pasó como una hora más o menos, no quiero molestarte mucho. Empezamos hablando de tu causa y bueno, que estaba muy relacionado con la cuestión palestina. ¿Cómo ves la cuestión palestina hoy, después de 2 años del 7 de octubre y toda la historia que nos tocó vivir como una de las peores experiencias que le tocó experimentar al pueblo palestina, especialmente Gaza? Y todo lo que ocurrió y todo lo que significó estos 2 años de masacre, de genocidio, de destrucción, de matanza. Hoy, ¿cómo ves la cuestión palestina y hacia dónde va y cómo va a terminar esta historia? Yo tengo sentimientos contradictorios, porque por un lado creo que se logró instalar la causa palestina como nunca había pasado en estos casi 80 años. Y se logró que un sector que para mí es mayoritario entendiera bien lo que pasaba y quién era el responsable, que es Israel. Yo creo que eso se logró y ese es un triunfo, si me querés
ponerle de ese punto de vista porque es muy difícil ganar apoyo cuando la gente está confundida. Antes era de una pequeña vanguardia la causa palestina, hoy es causa de la humanidad, por eso los millones. Ahora, pero desde el otro lado, el costo ha sido tremendo, porque ha habido un genocidio, ¿no? Y no está claro todavía si eh, dónde termina. Porque yo por eso, se están dando ahora unos acuerdos, se están firmando. Si me preguntás a mí, yo creo que hay una trampa grande detrás de los acuerdos, porque implica reconocer la existencia de Israel tal cual como ellos quieren, un protectorado con Trump a la cabeza. eh, entonces, desde ese punto de vista, o sea, lo que la resistencia palestina, no sé si termina bien o termina entregando más de lo que corresponde. Entonces, eso puede ser un golpe. Entonces, hay un triunfo por un lado, pero no sé si esto, ¿cómo caracterizarlo? ¿Es derrota? ¿No? ¿Qué es? Al mismo tiempo, yo creo que ha habido varios golpes a Palestina y se ha vuelto a recomponer con el tiempo. Por eso porque es muy difícil usurparle a un pueblo su territorio y lograr paz, ¿me entendés? También con eso. Entonces creo que se va a recomponer el pueblo palestino, pero no tengo claro, ¿me entendés? Si la enorme apoyo social que hubo a nivel mundial se corresponde con este pacto, que es un pacto donde se entrega mucho, por lo tanto. Tengo ese sentimiento contradictorio. No sé si hay un triunfo por un lado y una derrota por el otro, te lo digo sinceramente. Entonces, por Está supuesto, bien. estamos en los primeros días, tendríamos que ver cómo sigue esto. Pero si logra Israel, ¿me entendés? Y Trump hacer un negocio inmobiliario de Gaza y sigue avanzando en Cisjordania y las direcciones de la resistencia lo dan a eso como un triunfo, estamos jodidos, me parece. Entendido. Bueno, Alejandro, yo te agradezco muchísimo tu participación. Yo la disfruté mucho. Espero que nuestra gente también puedan disfrutar de este diálogo. Eh, Sigamos fuerte en la lucha, sigamos fuerte en crear puentes, en seguir encontrándonos, dialogando, abriendo, digamos, instancias de encuentro, de diálogo, de amistad, de hermandad entre los revolucionarios del mundo, entre los que quieren luchar por un mundo mejor. Así que un gran abrazo para vos, Alejandro. Si tenés algún último mensaje para nuestra gente, te agradezco, y si no, me despido. Bueno, no, sí, yo tengo un último mensaje. No aflojemos, sigamos peleando porque vale la pena, porque Muy bien, vale la pena luchar. No aflojemos pese a las muy dudas, bien. pese a la incertidumbre. Y desde ya sí, desde ya contento por haber estado con vos y poder intercambiar, porque eso nos enriquece a todos. Así que te mando un saludo a vos y por intermedio tuyo a toda la gente de Irán que es un pueblo que desde la revolución yo sigo mucho, porque fue un ejemplo esa revolución para todo el mundo. Mil gracias, Ale. Fuerte abrazo. Cuídate. Me despido. Bueno, esto fue Irán al aire. Estuvimos con Alejandro Bodal, un amigo y un revolucionario, un luchador a quien agradezco por participar. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Soy Suhail Assad. Los veo la próxima. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita, de acompañarnos y de difundir el canal para que llegue este mensaje a muchas más personas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.